Hay una pregunta que atraviesa la fe de casi todos en algún momento, aunque pocos se atreven a decirla en voz alta. Si Dios es bueno, si Dios ve el futuro, si Dios tiene un plan perfecto, ¿por qué no lo explica? ¿Por qué guarda silencio cuando más necesitamos entender? ¿Por qué responde con quietud cuando el corazón grita por claridad? La Biblia no ignora esta pregunta. De hecho, uno de los pasajes más reveladores sobre este tema no ofrece una explicación cómoda, sino una confrontación directa con nuestra manera de pensar. Dios no responde dando detalles, responde recordando quién es Él y quiénes somos nosotros. Y esa respuesta, aunque incómoda, encierra una verdad profunda que transforma la forma en que entendemos la fe. Job es uno de los ejemplos más claros. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, recto, obediente. Y aún así, su vida se desmorona sin previo aviso. Pierde su familia, su salud, su estabilidad y su reputación. Durante capítulos enteros, Job pregunta, reclama, suplica una explicación. No pide que le devuelvan todo de inmediato. Solo quiere entender por qué. Y cuando Dios finalmente responde, no lo hace explicando el plan. No le da razones detalladas. No le revela el trasfondo espiritual de lo ocurrido. Dios responde con preguntas. Preguntas que parecen no tener relación con el dolor de Job, pero que en realidad apuntan al centro del asunto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No es una humillación, es una revelación. Hay niveles de comprensión que el ser humano no puede sostener sin romperse. Dios no explica sus planes no porque sea distante, sino porque muchas veces no podríamos cargarlos sin perder la fe. Saber demasiado antes de tiempo podría destruir la confianza que el proceso está formando. Porque si entendiéramos cada paso, ya no caminaríamos por fe, sino por control. La fe no se basa en información completa, sino en confianza completa. Y confiar implica aceptar que hay cosas que solo Dios puede ver. El pasado, el presente y el futuro no están separados para Él. Lo que hoy parece incoherente, mañana tendrá sentido. Pero ese sentido solo se revela cuando el corazón ya fue preparado para recibirlo. Muchos quieren explicaciones, cuando en realidad lo que necesitan es transformación. Dios no responde todas las preguntas porque no está formando curiosos, está formando hijos. Y un hijo no confía porque entiende todo, confía porque conoce el carácter de su padre. Cuando Dios calla, no está ausente. Está trabajando en un nivel más profundo del que las palabras pueden alcanzar. Su silencio no es castigo, es proceso. No es indiferencia, es cuidado. Porque hay respuestas que llegarían demasiado pronto y nos harían abandonar el camino antes de tiempo. Si hoy estás esperando una explicación que no llega, tal vez Dios no está negándote una respuesta, sino protegiéndote con el silencio. Porque cuando llegue el momento correcto, no solo entenderás el plan, entenderás por qué nunca fue necesario que lo supieras antes. Hay una diferencia profunda entre el silencio de Dios y el silencio humano. El silencio humano suele nacer de la incapacidad, del desconocimiento, del miedo a decir la verdad. El silencio de Dios, en cambio, nace de la soberanía. No calla porque no sepa qué hacer, calla porque sabe exactamente lo que está haciendo. Y ese silencio, aunque incomoda, revela una de las lecciones más difíciles de aceptar para la mente humana. No todo está diseñado para ser explicado, algunas cosas están diseñadas para ser confiadas. En el pasaje donde Dios responde a Job desde el torbellino, no hay una explicación cronológica de los hechos. Dios no le dice cuándo terminará el dolor, ni por qué permitió cada pérdida. En lugar de eso, lo lleva a contemplar la creación, el orden del universo, la fuerza de lo que él sostiene sin ayuda humana. No es un desvío del tema, es una reubicación del corazón. Dios no responde al por qué de Job, responde al quién que gobierna todas las cosas. Ahí está una de las claves más profundas del silencio divino. Dios sabe que muchas veces la explicación no sanaría, solo alimentaría la ilusión de control. Saber el por qué no siempre alivia el dolor, a veces lo intensifica. Porque entender el proceso sin haber sido transformados por él puede generar resentimiento, orgullo o autosuficiencia espiritual. Por eso Dios, en su sabiduría, decide formar primero el corazón antes de entregar claridad.
Esto se repite a lo largo de toda la Escritura. Abraham no recibió un plan detallado, solo una promesa. Moisés no entendió completamente la misión, solo obedeció paso a paso. David fue ungido rey sin saber cuántos años tendría que huir. María recibió una palabra que cambiaría la historia, pero no recibió instrucciones para evitar el dolor que vendría después. A todos ellos Dios les confió una palabra, no un mapa. La lógica humana busca seguridad en la información. Quiere anticiparse al dolor, prepararse para lo inesperado, reducir la incertidumbre. Pero la fe bíblica no funciona así. La fe no elimina la incertidumbre, la atraviesa. Y para atravesarla, Dios no siempre da respuestas, da presencia. Su compañía en el proceso es más transformadora que cualquier explicación anticipada. Cuando Dios no explica, está enseñando a confiar en su carácter, no en su agenda. Porque si solo confiamos cuando entendemos, entonces no confiamos en Dios, confiamos en nuestra capacidad de comprensión. Y la fe no fue diseñada para funcionar así. La fe comienza exactamente donde la lógica termina. Muchos se frustran con Dios porque confunden silencio con abandono. Pero el silencio de Dios muchas veces es una invitación a madurar espiritualmente. Es el momento donde dejamos de depender de señales externas y comenzamos a caminar por convicción interna. Donde dejamos de exigir pruebas constantes y aprendemos a descansar en lo que ya fue dicho. Hay temporadas donde Dios no habla porque la última instrucción aún no ha sido obedecida completamente. No por castigo, sino porque la obediencia parcial bloquea la claridad futura. Otras veces no habla porque está desarrollando en nosotros la capacidad de escuchar más allá de las palabras, discernir más allá de las emociones y confiar más allá de las circunstancias. El silencio también filtra intenciones. Revela si seguimos a Dios por lo que nos da o por quién Él es. Cuando no hay explicaciones, cuando no hay garantías, cuando no hay promesas inmediatas, lo que queda al descubierto es el verdadero motivo de nuestra fe. Y aunque eso incomoda, es una gracia. Porque Dios no quiere una relación basada en beneficios, sino en comunión. Jesús mismo explicó esta dinámica cuando dijo que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Eso no significa que no oremos, significa que oramos desde la confianza, no desde la ansiedad. El silencio de Dios no ignora nuestras necesidades, simplemente no siempre responde de la manera que nuestra mente espera. Hay verdades que solo pueden ser entendidas después de haber sido vividas. Si Dios explicara todo de antemano, muchos no soportarían el peso emocional del proceso. Saber cuántas pérdidas habría, cuántas traiciones, cuántas esperas prolongadas, podría paralizar en lugar de fortalecer. Por eso Dios revela lo necesario en el momento necesario, ni antes ni después. Cuando Dios no explica sus planes, no está jugando con nuestra fe, la está refinando. Está quitando la dependencia de respuestas rápidas y construyendo una confianza profunda que no se rompe con facilidad. Está enseñándonos que no todo lo valioso se entiende rápido, pero todo lo que Él permite tiene propósito. Tal vez hoy te encuentras orando y sintiendo que el cielo está en silencio. Tal vez lees la Biblia buscando una respuesta específica y no la encuentras. Tal vez ves a otros recibir claridad mientras tú sigues esperando. Ese silencio no es señal de rechazo. Es señal de que Dios está trabajando en un nivel que aún no puedes ver. El pasaje no revela por qué Dios no explica sus planes para frustrarnos, lo revela para liberarnos de la obsesión por entenderlo todo. Porque la paz no viene de tener todas las respuestas, viene de saber en quién confiar cuando no las tienes. Hay un momento decisivo en la vida espiritual donde dejamos de insistir en respuestas y comenzamos a rendir nuestras preguntas. No porque ya no importen, sino porque entendemos que no todas necesitan ser resueltas para que la fe siga viva. Este cambio no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de haber caminado suficiente tiempo con Dios como para saber que, aunque no explique sus planes, nunca pierde el control de la historia. El pasaje que revela por qué Dios no explica sus planes también expone una verdad que incomoda. Muchas veces no estamos buscando dirección, estamos buscando tranquilidad emocional. Queremos que Dios explique para sentirnos seguros, no necesariamente para obedecer mejor.
Pero la fe bíblica no elimina la incomodidad, la transforma. Nos enseña a vivir con preguntas abiertas sin que eso destruya la relación con Dios. Cuando Dios habló con Job, no respondió a cada una de sus dudas, pero sí restauró algo mucho más profundo, su perspectiva. Job pasó de mirarse a sí mismo como víctima de circunstancias injustas a reconocerse como parte de una obra mucho más grande que su comprensión inmediata. No entendió el por qué, pero volvió a confiar en el quién. Y esa confianza fue suficiente para sostenerlo hasta que la restauración llegó. Dios sabe que explicar demasiado pronto puede hacernos dependientes de la información y no de la relación. Si cada paso fuera detallado, caminaríamos apoyados en el conocimiento, no en la comunión. Por eso Él revela porciones, no el cuadro completo. Nos da luz para el siguiente paso, no para todo el camino. Y esa luz es suficiente para no tropezar, aunque no sea suficiente para controlar el futuro. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de muchas formas. Decisiones que tomamos en oración y que no traen resultados inmediatos. Caminos que parecen estancarse cuando creímos haber escuchado claramente a Dios. Puertas que se cierran sin explicación aparente. En esos momentos, la tentación es asumir que el silencio es un error o una señal de que debemos cambiar de rumbo. Pero muchas veces, el silencio es la confirmación de que debemos permanecer. La fe madura aprende a leer el silencio de Dios como una invitación a profundizar, no como una orden de retroceder. Aprende a descansar sin entender, a obedecer sin garantías y a esperar sin fechas. Esto no es pasividad, es confianza activa. Es seguir haciendo lo correcto aunque el cielo no dé nuevas instrucciones. Hay algo que ocurre cuando dejamos de exigir explicaciones, el corazón se vuelve más sensible a la presencia de Dios. Comenzamos a reconocer su guía en detalles pequeños, en convicciones internas, en paz inexplicable en medio de la incertidumbre. Descubrimos que Dios no siempre habla con palabras claras, pero nunca deja de comunicarse con aquellos que están dispuestos a escuchar con el corazón. Este pasaje nos enseña que Dios no explica sus planes porque está más interesado en formar nuestro carácter que en calmar nuestra ansiedad. Él sabe que un carácter firme puede sostener un propósito grande, pero una fe dependiente de explicaciones se derrumba cuando las circunstancias cambian. Por eso el silencio no es un castigo, es una herramienta de formación. Tal vez hoy estás atravesando una etapa donde no hay respuestas nuevas. Donde las oraciones parecen repetirse sin eco. Donde el camino se siente largo y confuso. Si ese es tu caso, este mensaje no viene a darte una explicación, viene a darte una certeza: Dios sigue contigo. No sea distraído. Llega un punto en el camino donde ya no necesitas que Dios explique, porque has aprendido a reconocerlo. No por lo que dice, sino por cómo ha sido contigo a lo largo del proceso. Miras atrás y te das cuenta de que, incluso en los momentos donde el cielo parecía cerrado, nunca estuviste solo. Hubo dirección en medio de la confusión, protección en medio del dolor y propósito incluso en aquello que no comprendías. El pasaje que revela por qué Dios no explica sus planes no busca dejar al creyente en incertidumbre permanente, sino llevarlo a una fe más profunda. Una fe que no se sostiene por respuestas rápidas, sino por una relación sólida. Porque cuando la fe depende de explicaciones, se vuelve frágil. Pero cuando depende del carácter de Dios, se vuelve inquebrantable. Muchos descubren demasiado tarde que las explicaciones no habrían cambiado nada. Saber el por qué no habría evitado el dolor, no habría cortado el proceso, no habría eliminado la espera. Pero lo que sí cambia todo es saber que Dios estuvo presente en cada etapa, incluso cuando no habló como esperábamos. Su silencio no fue indiferencia, fue confianza en que tu fe podía crecer. Dios no explica sus planes porque ve el final desde el principio. Porque conoce lo que todavía no existe. Porque sabe que necesitas ser antes de llegar a donde quieres ir. Y porque hay cosas que solo se entienden cuando ya no duelen. La explicación llega muchas veces en retrospectiva, cuando miras atrás y reconoces que cada silencio tenía sentido, cada espera tenía propósito y cada paso, aunque confuso, estaba guiado. La Biblia no promete una fe llena de respuestas, promete una fe acompañada por Dios. No promete caminos fáciles, promete presencia constante. No promete explicaciones detalladas,
promete que Él estará contigo todos los días. Y esa promesa, aunque simple, es suficiente para sostener el corazón cuando la mente no entiende. Si hoy estás esperando una explicación que no llega, este mensaje no viene a darte una respuesta concreta, viene a darte descanso. Descanso para dejar de luchar contra el silencio. Descanso para soltar la necesidad de control. Descanso para confiar en que Dios sabe exactamente por qué no está explicando todavía. Tal vez un día entenderás. Tal vez muchas cosas se encajarán cuando mires atrás. Pero incluso si no todas las preguntas se responden, descubrirás algo más valioso, que tu fe se volvió más fuerte, más madura y más libre. Libre de la ansiedad por entenderlo todo. Libre para confiar plenamente. Dios no explica sus planes porque no quiere que vivas de información, sino de relación. No quiere que camines por lo que sabes, sino por quien conoces. Y cuando esa verdad se asienta en el corazón, el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio sagrado donde la fe crece. Hoy puedes seguir caminando, incluso sin respuestas. Hoy puedes confiar, incluso sin entender. Porque el mismo Dios que guarda silencio es el Dios que sostiene tu vida. Y aunque no explique sus planes, nunca deja de cumplirlos. Hay una paz que no nace de las respuestas, sino de la rendición. Una paz que no depende de entender cada paso, sino de aceptar que no somos Dios. Y ese es, quizá, uno de los aprendizajes más difíciles para el corazón humano, reconocer que no necesitamos saberlo todo para seguir caminando con confianza. Durante mucho tiempo creemos que la fe madura es aquella que tiene todas las explicaciones claras, pero la Biblia muestra exactamente lo contrario. La fe más profunda es la que aprende a descansar incluso cuando el cielo guarda silencio. No porque dejó de preguntar, sino porque aprendió a confiar más allá de las preguntas. Dios no explica sus planes porque explicar no siempre edifica. A veces, explicar antes de tiempo rompería algo dentro de nosotros. Rompería la dependencia, rompería la humildad, rompería la fe sencilla que aprende a caminar tomada de la mano de Dios y no apoyada en el control. Porque cuando sabemos demasiado, tendemos a decidir qué aceptar y qué rechazar del plan. Pero cuando confiamos, aprendemos a obedecer incluso sin comprender. Muchos piensan que si Dios explicara todo, sufriríamos menos. Pero la verdad es que el sufrimiento no siempre se reduce con información. Hay dolores que no se alivian con respuestas, sino con presencia. Y Dios, aunque muchas veces calla, nunca se ausenta. Su silencio no es distancia, es cercanía profunda. Es una forma de decir, confía en mí, incluso aquí. El pasaje que revela por qué Dios no explica sus planes no busca callar nuestras preguntas, busca reordenarlas. Nos enseña que no todas las preguntas necesitan respuesta inmediata, y que algunas solo encuentran sentido después de haber sido vividas. Nos recuerda que Dios no está obligado a explicarse para seguir siendo bueno, fiel y justo. Cuando Job dejó de exigir explicaciones y comenzó a reconocer la grandeza de Dios, algo se acomodó en su interior. No porque entendió todo, sino porque volvió a poner a Dios en el lugar correcto. Y cuando eso ocurre, la ansiedad pierde fuerza. El dolor no desaparece de inmediato, pero deja de dominar. El silencio ya no asusta tanto. Esto es clave para nuestra vida hoy. Vivimos en una época que exige respuestas rápidas, soluciones inmediatas, claridad constante. Queremos entender antes de confiar, ver antes de creer, controlar antes de obedecer. Pero la fe bíblica va en la dirección opuesta. Nos invita a confiar antes de entender, a creer antes de ver, a obedecer incluso cuando el camino no está claro. Dios no explica sus planes porque quiere formar en nosotros una fe que no dependa de circunstancias favorables. Quiere una fe que permanezca cuando todo se sacude. Una fe que no se quiebre cuando las oraciones no son respondidas como esperamos. Una fe que no se rinda cuando el proceso se alarga más de lo pensado. Hay temporadas donde Dios explica, y hay temporadas donde Dios guarda silencio. Ambas son parte del crecimiento espiritual. Las explicaciones afirman, pero el silencio transforma. Las palabras consuelan, pero el silencio madura.
Y aunque preferimos las respuestas, muchas veces es en el silencio donde nuestra fe alcanza su mayor profundidad. Tal vez hoy estás atravesando una etapa donde no entiendes lo que Dios está haciendo. Oraste, buscaste, preguntaste, y no hubo explicación. Tal vez te sientes caminando a ciegas, confiando más por decisión que por emoción. Si ese es tu lugar ahora, este mensaje es para ti. No estás perdido. No estás fuera del plan. No estás siendo ignorado. Estás siendo formado. Dios no te ha soltado, simplemente está enseñándote a caminar sin depender de respuestas constantes. Está fortaleciendo tu fe para que no se derrumbe cuando la lógica falle. Con el tiempo, muchas cosas que hoy no entiendes tendrán sentido. Otras quizá nunca lo tengan del todo. Pero descubrirás algo más valioso, que Dios fue fiel incluso cuando no explicó. Que estuvo presente incluso cuando cayó. Que sostuvo tu vida incluso cuando no entendías el rumbo. Y cuando mires atrás, no recordarás solo las respuestas que recibiste. Recordarás la fortaleza que nació en ti, la profundidad que ganó tu fe, la paz que aprendiste a cultivar en medio de la incertidumbre. Entenderás que el silencio de Dios no fue vacío, fue preparación. Dios no explica sus planes porque no quiere que dependas de información, sino de relación. Quiere que aprendas a confiar en su carácter, no solo en sus palabras. Quiere que sepas que, aunque no entiendas el proceso, puedes descansar en sus manos. Hoy puedes seguir caminando sin todas las respuestas. Hoy puedes obedecer sin comprenderlo todo. Hoy puedes confiar incluso cuando la lógica no acompaña. Porque el mismo Dios que no explica sus planes es el Dios que nunca falla en cumplirlos. Y cuando llegue el día en que todo encaje, cuando las piezas se ordenen, cuando mires atrás con perspectiva eterna, entenderás algo fundamental: Dios nunca te negó explicaciones por crueldad, lo hizo por amor. Porque estaba formando en ti una fe que no se rinde, una confianza que no se quiebra y un corazón que aprende a descansar, incluso en el silencio. Ese es el propósito detrás del silencio de Dios. No confundirte, no alejarte, sino llevarte a una fe más profunda, más madura y más verdadera.